sintonizan en la tarde de hoy una edición más de Debate Sin Filtro. Les habla Alexis Veras y en la tarde de hoy nos acompaña Jorge Colbert, Kenneth McClintock y Juan Manuel Frontera. Vamos a discutir un poco estos resultados de las primarias y obviamente de cara a las elecciones, ¿qué podemos esperar en términos de Puerto Rico? Vamos entonces a comenzar a hablar un poquito de qué, para su expertise, qué ustedes entienden sucedió, porque el mismo gobernador el día de las primarias, él acepta que en efecto no esperaba ese resultado. ¿A qué ustedes le adjudicarían ese resultado que vimos el pasado domingo en los resultados de las primarias? Bueno, yo creo que hay un cúmulo de factores, o sea, no debe haber uno solo, pero que debe haber varias razones por las cuales el electorado que participó en la primaria tomó la determinación de darle un triunfo contundente a la comisionada residente. Puede haber asuntos estrictamente de la gestión gubernamental del primer ejecutivo y su administración. Evidentemente ha tenido inconvenientes en muchas áreas, particularmente en el tema energético, en los temas de los fondos federales que no llegan, en los servicios directos a las comunidades. Todavía vemos atrasos en los proyectos estos de obra que se anuncian y la gente pues no siente. El factor de inflación, el tema económico, me parece que es otra razón, el costo de vida, como está en Puerto Rico, indudablemente le afecta al bolsillo de los ciudadanos. Y me parece que evidentemente las estrategias del equipo de campaña del gobernador, por lo menos en el área de la publicidad, no fue efectiva. Como no fue efectiva, ni tenía ningún sentido que un candidato levante una cantidad de dinero para un evento electoral y decida guardar una cantidad significativa para otro evento sin haber salido electo en la primaria. O sea, ¿cómo es que yo levanto 5 millones pero me voy a gastar 2 porque voy a guardar para la próxima? Eso es una sobreconfianza, evidentemente. Y en la política eso es peligrosísimo, porque realmente uno no puede predecir el comportamiento electoral. Las encuestas pueden hacer un estimado y usualmente fallan, como fallaron en esta ocasión múltiples encuestas, porque los electores son libres. Y cuando yo veía, por ejemplo, anuncios de todos alcaldes detrás del gobernador, recordaban mi experiencia personal. Yo corrí 5 ocasiones, siempre gané en las primeras dentro del Partido Popular y yo nunca estuve en ninguna plancha de los alcaldes del Partido Popular, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque los electores escuchan a sus alcaldes, pero votan de acuerdo a su conciencia. Y eso no puede uno concluir de que porque un alcalde endosa a un determinado candidato, todo el mundo va a votar como dice el alcalde. Eso no es así. Y yo creo que el gobernador y su equipo de trabajo demostraron una sobreconfianza, demostraron me parece, una proyección desacertada en los enfoques en los temas prioritarios de la gente. Y yo lo mencionaba esta mañana en el vocero, o sea, mientras la comisionada residente estaba con la gente, en los residenciales, en las comunidades, en los parques, el gobernador estaba trajeado, hablando en navaja y corbata, con un casco viendo proyectos, y era la gente versus cemento y varilla. Y yo creo que el enfoque de la estrategia fue desacertada, lo cual me sorprende porque en el grupo del gobernador hay gente que tiene mucha experiencia política, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí o quién manejó eso? Me da la impresión, este soy yo, ¿verdad? No conozco las interioridades, pero conociendo los jugadores de esa campaña, de gente de mucha experiencia, me da la impresión que ahí había 2 grupos. O sea, gente que ha estado en política sabe que ese tipo de anuncios distantes del gobernador no son efectivos. Quizás había un grupo en el área de publicistas o de publicidad que tomó o diseñó, se tomó unas atribuciones por encima del comité de estrategia, que eso pasa en algunas campañas, y se desconectan de lo que realmente saben de política, porque no hace ningún sentido, para mí no hizo ningún sentido los anuncios del gobernador. Así que yo creo que hay una gran cantidad de factores, pero principalmente yo diría que la sobreconfianza del equipo del gobernador y del primer ejecutivo era evidente desde hace meses. Yo había escrito una columna aquí desde el 26 de abril que anticipaba que la sobreconfianza era una amenaza a la campaña del gobernador. De decir que yo voy a ganar como quiera, que yo tengo el dinero, que yo tengo el funcionario del colegio, que yo tengo todo, y esto es realmente por cuánto voy a ganar. Pues no gano, precisamente por eso. Y eso fue un error, indudablemente. ¿Le coincides? Varias observaciones. Primero que nada, aunque el nivel de participación va a terminar siendo más bajo,
alrededor de 160 en el Partido Popular, 290 quizás en el PNP. Pero cuando tú divides esos votos en ambos partidos entre los candidatos que han nominado por acumulación, nos damos cuenta de que a pesar de que el PNP está nominando 6 candidatos en cada cámara versus el Partido Popular, que para asegurar nominó 4, va a tener la situación que 160 dividido entre 4 candidatos, en términos generales, te sale 40.000 votos por candidato popular. Sin embargo, cuando tú coges 280, 290 en el PNP y lo divides entre 6, te sale 48.000 votantes por candidato por acumulación del PNP, a pesar de que son 6 candidatos en vez de 4. Así que los candidatos del PNP, basado en ese análisis simplista, que hay factores que influyen ahí de una manera o de otra, los candidatos del PNP reciben 20% más votos, 48 en vez de 40.000, si ese fuera el resultado en las elecciones, que no va a ser el resultado en las elecciones, pero es meramente a manera ilustrativa. Segundo, el gobernador tenía unas estadísticas de gobierno extraordinarias. O sea, Puerto Rico en este momento está en su situación económica mejor en décadas y en algunos renglones mejor en toda la historia. Sin embargo, o él lo comunicó y la gente no lo entendió o no le dio valor, o simplemente no le dieron valor por la razón que sea. Eso es malo. Es malo en el sentido de que no hay un reconocimiento de que objetivamente se habían hecho unos logros estadísticos bien significativos. Ya quisieran gobernadores anteriores de ambos partidos haber tenido la mitad de las estadísticas que hay ahora mismo en Puerto Rico. Eso lo que sugiere es que no se puede depender de esas estadísticas llegado el día de las elecciones, en términos de comunicar de un lado o de otro de que las cosas están bien o que las cosas no están bien. Tercero, los alcaldes se vieron generalmente debilitados. Yo no lo he estudiado municipio por municipio, pero como señaló Jorge, el valor de un endoso alcaldicio ya no es lo que había sido antes en ambos partidos políticos. Fuera de Rosacheli, en Gurabo, que logró que sus endosados entraran, pero por mucho, la mayor parte de los alcaldes no lograron que la gente votara como ellos decían, empezando por la gobernación. Finalmente, o no finalmente, el gran perdedor el domingo no fue ningún candidato, fue la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones operacionalmente falló malamente y la credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones se vio afectada severamente. Y en eso la Comisión Estatal de Elecciones es como los periodistas. Para ustedes los periodistas, su credibilidad personal es fundamental. Que la gente cuando los lea en el periódico, cuando los escuche en la radio o los vea en la televisión, entienda si este periodista me está informando tal cosa, debe ser cierto. Y en la Comisión Estatal de Elecciones se vio afectada la credibilidad. Finalmente, uno de los grandes ganadores fue mi programa de internados congresionales, Córdoba Fernós, que cumple este año 30 años y tiene 1.200 exalumnos, porque solamente en el Partido Popular vemos varios cordobitas que salieron nominados. Héctor Ferrer, Suani y ¿quién es el otro? Ronnie Vargas. ¿Ah? Ronnie Vargas. Ronnie Vargas también. No, Ronnie Vargas era amigo de él. Ah, Suani, sí. Y hubo alguien más que se me olvidó. Ah, y Ada Conde, que también es cordobita. No he mirado bien todos los nombres en mi partido. Sé que a nivel de acumulación no hay, pero a nivel de distrito hay varios Córdobas también. Así que
un programa que se creó para ayudar en una forma no partidista a entrenar a jóvenes universitarios para que se dedicaran a la vida pública, pues está teniendo algún efecto. Juan Manuel, en el caso tuyo, ¿lo ves como un voto de castigo? ¿Lo ves como un fallo publicitario en tu perspectiva? Mira, yo pienso que hay un voto castigo, ciertamente. Yo creo que eso es un peso grande. Independientemente los números, como mencionaba. Sí, porque es que las estadísticas no se comen, no bajan la presión, no bajan el azúcar, no pagan la luz, no pagan la luz. Y el problema es que podemos tener las estadísticas del desempleo más bajo, podemos tener estadísticas de crecimiento económico, pero los niveles de pobreza en Puerto Rico se han mantenido iguales por los últimos 60 años, entre 42 y un 44%. Y eso es acumulativo desde la perspectiva de los impactos que ha tenido Puerto Rico en los últimos años, desde María, ¿verdad? Los huracanes, los terremotos, la situación de la inflación. Es un asunto que se va agudizando. Y se ve desde la perspectiva también de un historial de que a un incumbente se le hace muy difícil revalidar ante unas circunstancias que se trabajan unos aspectos, se hacen unas proyecciones, pero hay una infinidad de fondos federales entrando, ¿verdad? Y asignados y designados y todo este asunto, pero de alguna forma eso no percola a la gente. Y vemos una clase media en Puerto Rico que se va achicando, que pierde fuerza adquisitiva, fuerza de poder emprender, capacidad de acceso a financiamiento, y no se genera crecimiento económico en una amplitud de circunstancias. Y vemos un Puerto Rico donde la realidad Guaynabo-San Juan es una realidad y el resto de la isla es otra, y lo vemos en la votación. Pedro Pierluisi ganó abrumadoramente en Guaynabo y San Juan, perdió abrumadoramente en el resto de la isla. Y en ese sentido, eso es un asunto que los partidos y los candidatos tienen que atender. Y desde la perspectiva de si eso fue atendido por la campaña de Jennifer González o no, eso está por verse, ¿verdad? Desde la perspectiva de cuánto aglutina. Ciertamente hubo un mensaje más dirigido al pueblo, a la gente. Ese mensaje de yo tengo el dinero, yo tengo el andamiaje, yo tengo el gobierno, pues entre la gente eso no sé, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico la víctima, el grande y el pequeño, ese discurso no cae bien. Y en Puerto Rico la gente tiende, como dicen los americanos, a ir por el underdog, ¿verdad? En ese sentido yo creo que se tornó esa campaña de esa manera y se proyectaba. O sea, cada vez que los portavoces de la campaña del gobernador salían los bonches, los alcaldes, los senadores, tenemos el poder, tenemos la capacidad, ¿verdad? Y casi bulleando a la otra parte, diciéndole, retírate, estás perdida, tú sabes, es momento de que te quites. Y en ese sentido yo creo que esa narrativa que tomó esa campaña dentro de las circunstancias que está viviendo Puerto Rico, en esas circunstancias de unos elementos de pobreza en esa clase media, de dificultad en acceso a servicios médicos, de dificultad en acceso a los alimentos, a compra de alimentos, ese tipo de cosas yo creo que caló. Y yo creo que de cara a las elecciones hay que mirar verdaderamente con mucho detenimiento los números y mirar y medir con mucho detenimiento la gente. Aquí yo creo que es un juego nuevo. Y te pregunto, Corbin, en el caso del Partido Popular Democrático, fue otro que, aunque siempre se mencionaba la ventaja de Jesús Manuel versus Zaragoza, no se esperaba una ventaja tan amplia como la que culminó. En este caso, ¿a qué se adjudicaría? Porque hablaban de experiencia y juventud, pero ¿era tan marcado para una diferencia así? Yo creo que el elemento de la decisión del pasado año, cuando Jesús Manuel decide aspirar a la presidencia del Partido Popular, fue una decisión sabia en el sentido de que y Zaragoza declina radicar a la presidencia del Partido Popular y esperar
le dio a Jesús Manuel una base política, una estructura. En el Partido Popular es una militancia muy respetuosa a la institución, a la figura del presidente, sea quien sea, ¿verdad?, que esté en esa posición. Y le da también el manejo de una estructura política que en el caso del Partido Popular, que fue una participación menor a la del PNP, es determinante. Y creo también que el mensaje de cambio, de renovación, de una nueva generación que entra a asumir responsabilidad dentro del Partido Popular, pues caló bien dentro de los populares. Claro, si ese mismo mensaje va a calar con el mismo éxito en las elecciones, son otros 20 pesos, como decimos, es otro reto muy distinto. Ahora, aunque estamos haciendo el análisis, ¿verdad?, de cuáles son los factores negativos en la campaña del gobernador, y también la podemos aplicar en el caso del Partido Popular, yo creo que hay que hacer un reconocimiento de la forma del diseño de la campaña de la comisionada residente y de Jesús Manuel Ortiz. O sea, Jennifer González se echó a la una campaña bien complicada. Estaba en estado de embarazo, dio a luz en medio de una campaña, le metieron más de 1.5 millones de dólares en una campaña negativa, dura, llamándola vaga, llamándola traidora. Tuvo que aguantar fuerte, prácticamente sin ningún alcalde, sin la estructura electoral, sin la estructura política, con menos dinero. Y por lo menos lo que conocemos a Jennifer González, en mi caso, yo estuve con ella varios términos en la Cámara de Representantes. Cuando yo veía esta campaña de que Jennifer era vaga, yo digo, pues no la conocen, porque ningún ser humano llega a las puertas de la fortaleza siendo vago. Y Jennifer González nunca ha perdido una elección desde que corrió en el distrito, en el precinto 4, y luego por acumulación. Y yo la conozco y la vi en el plano legislativo, y ella es disciplinada, trabajadora, ella se pone una meta y la va a cumplir. O sea, cuando yo veía estas campañas, ni yo mismo me la creía que soy popular, o sea, porque no o sea, trataron de crear otra figura distinta, y me parece que eso fue muy negativo porque tuvo un efecto adverso. En el Partido Popular pasó algo similar en la campaña del 2020, cuando Eduardo Batel, el equipo de Eduardo Batel, hizo un anuncio negativo pagado contra Charlie Delgado. El efecto fue todo lo contrario. Los populares salieron a defender a Charlie Delgado. Así que una de las moralejas, una de las lecciones es que las campañas negativas dentro de los partidos pueden tener un efecto totalmente contrario, como lo vimos aquí. Y, o sea, nadie tiene duda ahora. Todos esos alcaldes y todos esos legisladores que tienen que hacer fila ahora allí para ir a ver a Jennifer, que ella es la líder en ese partido. O sea, se quedó con el partido completo. Allí, o sea, esto de que ahora en el Senado de la Cámara la líder ahí es ella, tiene los votos, va a tener la estructura. El gobernador me parece que de una manera muy elegante, mostrando mucha madurez y mucho respeto al proceso democrático, no solamente, ¿verdad?, concede el triunfo de ella, sino que hace un llamado a que el gobierno va a seguir trabajando y que hay que apoyarla. Yo creo que eso es una manera también de demostrar liderato. O sea, porque el que pierde y se desaparece, o el que reduce a sus responsabilidades, pues es bien fácil cuando uno gana, pero cuando uno pierde también tiene que demostrar liderato y respeto al país y respeto a la democracia. Y yo creo que el gobernador, a mi juicio, con todas las diferencias que tengo, creo que se creció en un momento importante, porque en vez de asumir un discurso de confrontación o de echar culpa, él fue respetuoso del proceso, concedió su derrota, hizo un llamado al gobierno, y ya se comunicó con la Comisión Residente. Me parece muy bueno. Entiendo que en el Partido Popular también Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza conversaron, van a hacer una reunión próximamente, y eso es bueno para el país, porque los candidatos, como actúan en las campañas, como actúan en el gobierno. Y ya sabemos que en esta elección va a haber una transición, no importa quién sea, y tiene que haber una transición ordenada, sea del mismo partido o sea de otros partidos. Y la primaria es un ejercicio, y yo coincido con Kenneth y con Isabel Frontera en el sentido de que aquí hay unos grandes retos, pero el reto más grande y el cuestionamiento más grande no es sobre los candidatos, ellos hicieron su trabajo, es sobre la Comisión Estatal de Elecciones, que ahora sí tenemos que poner una lupa gigante, porque en los procesos electorales no hay segundas oportunidades. Si fallaste, fallaste. O sea, aquí no, que ahora lo voy a hacer bien. No, que ya hay unas dudas, no hemos podido terminar todavía. Así que a mí me parece que es importante que en ese reconocimiento de los procesos democráticos, de la importancia que tienen, es que con los que pierden, acepten también el mandato. Pero en el caso del particular, a tu pregunta, volviendo a ella, sí, Jesús Manuel Ortiz hizo una gran campaña, su figura con el grupo nuevo de Héctor Ferrer Hijo, Pablo José Hernández,
O sea, me parece que han llevado una proyección. El reto ahora es demostrar que ese grupo de nueva generación tiene la capacidad de gobernar un país. Porque una cosa es dirigir un partido, otra cosa es dirigir un país. Y ese es el reto camino a la próxima elección. Y se habla mucho de que la pobre participación era símbolo del desgaste de los partidos principales, el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista. ¿Ustedes lo visualizan como que realmente hay un desgaste, quizás una oportunidad para estos otros partidos emergentes que están surgiendo? ¿O es una primaria y suele responder así porque hubo más votos en la parte de votos adelantados? ¿Existe o no existe ese desgaste que se mencionaba el pasado domingo cuando se analizaban los resultados? Los amigos de los partidos emergentes te van a decir que sí. Yo creo mucho en la lluvia. Si tú estás pensando salir de tu casa a Plaza Las Américas y ves que está grisáceo, pues te llevas una sombrilla o quizás dices, mejor voy otro día a hacer compras. Este pasado domingo, todo el día, estuvo o lloviendo o grisáceo. Yo creo que eso le tiene que haber costado al PNP por lo menos 50, 60 mil votos. Tiene que haberle costado 30 o 40 mil votos del Partido Popular. Ir a votar una primaria, el mayor número de afiliados de los partidos no lo consideran tan importante como el día de las elecciones, y ciertamente mucho más importante que cogerse un chubasco. Así que cuando tú ves eso ocurriendo de por la mañana, yo dije, ya no va a ser 400,000, posiblemente sea 340 o 320, porque 15 o 20% de la gente no te va a ir a votar, meramente porque se ve feíta la cosa. El desgaste sí tiene algo que ver. O sea, los partidos principales tienen desgaste porque son partidos que han sido incumbentes y que la gente le echa la culpa por distintas cosas en la vida. Pero no es solamente eso. Habían muchos pueblos donde no había primarias para alcalde. La primaria para alcalde es la que lleva las maquinarias a moverse. Un alcalde cuyos intereses no están en el torno, por decirlo así, pues no se sienten tan motivados a sacar a la gente de sus casas, a montarlos en un vehículo, a llevarlos, a esperarlos y a traerlos de vuelta. Para la gobernación no van a hacer eso. Y lo vimos. Y así que hay una mezcla de distintas razones por las cuales ese voto pues se acercó más a 300 que a 400 en el caso del PNP y se acercó más a 160, 175 que a 225 como habían estimado originalmente. Bueno, tienes razón, yo pienso que hay un desgaste en ese sentido, y pienso que hay unos elementos que hay que tomar en consideración. Uno, teníamos lluvia, pero el 2020 teníamos pandemia. Yo creo que la pandemia era más fuerte que la lluvia que hubo el domingo, así que eso es un elemento que hay que tomar en consideración. Segundo, el PNP en el 2020 tuvo 21 primarias en alcaldía, en este año tenía 29. El PPD tenía 17 y este año tenía 21. O sea que tenían más primarias que en el 2020. O sea que en ese sentido hay unos elementos que dejan ver que ciertamente, ¿verdad?, hemos tenido una reducción en población, seguimos en una reducción en población, la demografía nos lo dice, eso claramente va a afectar la participación, pero sí, yo creo que los elementos están ahí para poder determinar, y ¿verdad?, se reconoce de que hay un desgaste desde esa perspectiva de atraer a sus votantes a unas primarias. Y son primarias, ¿verdad? El desgaste se identifica con el partido porque son eventos internos del partido. Así que en ese sentido yo creo que sí. Mayor cuando las proyecciones que hacían eran proyecciones, ¿verdad? En el caso del PNP 400,000 y en el caso de los populares hablaban de cerca de los 200, ¿verdad? Así que en ese sentido yo creo que se dan esos elementos. Pienso lo que han dicho ambos de la Comisión Estatal de Elecciones, y en especial con relación a que hoy, o sea, a
a 2 días del evento todavía nos quedan 20% de los votos por contar, no tenemos un elemento final, mañana empieza el escrutinio y se supone que haya, ¿verdad?, una finalidad antes de comenzar el escrutinio. Ya llevamos 2 primarias donde hay problemas, claramente esta vez no fue tanto problema como la anterior, pero ciertamente el proceso de erosión de legitimidad de la Comisión Estatal de Elecciones está ahí. Y lo que se dio con el voto adelantado en esta, tanto en las elecciones pasadas como en esta elección, erosiona un voto que yo creo que llegó para quedarse, pero pienso que hay que trabajarlo con mayor esmero desde la perspectiva reglamentaria, porque sabemos las dificultades que ha habido para enmendar el código, pero sí desde la perspectiva reglamentaria, mirando a las elecciones del 5 de noviembre, hay que mirar con detenimiento cómo se lleva a cabo ese voto adelantado y la capacidad que tenga todavía la Java, ¿verdad?, para poder administrar ese voto, que es el que está dando problemas en este sentido, ¿verdad?, para tener una finalidad. Estamos viendo que con los resultados que en efecto no se terminado de contabilizar, pero estamos viendo una tendencia que está viendo el cruce. Ganó en efecto la comisionada residente, pero estamos viendo que el comisionado quien la acompañaría en esa papeleta no fue el compañero que ella había llevado. Cuando vemos el listado de legisladores estamos viendo una misma tendencia. Estamos viendo que están saliendo los legisladores de Pierluisi y no exactamente los legisladores de ellos. Históricamente, cuando hay esta mezcla del oponente con el que sale finalmente incumbente, este tipo de situación, ¿cómo se traduce finalmente en la operación para esos próximos 4 años a futuro? Yo creo que los electores son más sabios que los políticos. Fíjate que el mensaje que hicieron los electores en una campaña dura, sobre todo en el PNP, es que el mensaje que enviaron al escoger una candidata con unos compañeros de papeleta de otro bando es un mensaje de pónganse a hablar y trabajen unidos. O sea, un mensaje de llamado a la unidad. Lo había pasado también en el caso del Partido Popular anteriormente. Quiere decir que no votaron en bloque. No les hicieron caso a todos sus líderes ni a sus alcaldes. Inclusive, en su juicio, los electores dijeron, voy a coger los mejores de cada bando. Porque pensaron primero en la institución. Yo creo que lo que demostró el electorado del PNP, a mi juicio, está enviando un mensaje a ese partido de que la división, y eso aplica también al Partido Popular, las divisiones afectan. Y por otro lado, vamos a estar claros, y uno ve los números, o sea, Jennifer González no gana sin que la gente de Pierluisi entre. Y Jesús Manuel Ortiz tampoco tiene ninguna posibilidad si Zaragoza y su equipo tampoco se unen. O sea, porque tienen una cantidad significativa de votos. Estamos hablando de casi 40% de Juan Zaragoza y el gobernador está ganando en 46%, si mi memoria no me falla. O sea, 47%. O sea que no es que ya gané y tengo a todo el mundo, hay que trabajar los que ganaron y los que perdieron también. Yo recuerdo que en la campaña del 2000, la primaria del 2000, Silvia Calderón no tuvo primaria en la gobernación, pero hubo primarias en muchísimos pueblos. Y Silvia Calderón, cuando pasó la primaria, a la semana siguiente ya convocó a todos los que ganaron, pero el día siguiente convocó a todos los que perdieron. ¿Por qué? Porque el que perdió, aunque tenga 3%, puede decir una elección en un pueblo, en un distrito, en un escaño. Así que aquí todo el mundo es indispensable y yo presumo que los dos candidatos, tanto Jesús Manuel Ortiz como Jennifer González, van a ser rivales con los que ganaron y con los que perdieron, porque es la única manera de tú realmente unificar. Y por otro lado, el sentido de que los electores, como señalaba ahorita, o sea, usan otros criterios, sobre todo en primaria, es la expectativa de triunfo. ¿Con cuál es el equipo que ganamos? Los populares escogieron cuando tú ves la radiografía de quienes ganaron, cogieron gente de experiencia en los escaños legislativos, cogieron jóvenes que aspiran por primera vez, cogieron mujeres, las 2 mujeres que cogieron en Cámara y Senado salieron ambas. Y eran minoría en el sentido que había más hombres que mujeres y salieron ambas. Quiere decir que el electorado, voy a darle oportunidad a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, o sea, una diversidad. Y yo creo que en el PNP pasó el mismo efecto. Hay legisladores incumbentes, por supuesto la mayoría eran incumbentes, ¿verdad? Pero también hay gente nueva. Hay gente de Jennifer que entró. Tatiana Pérez en la Cámara de Representantes la apoyó abiertamente y entró bien. Entró creo que en la 5ª posición.
Así que los electores, o sea, lo interesante de estos procesos es que los candidatos están hablando por 1 año, 2 años en la primaria, ¿verdad? Y la publicidad, y los electores están callados, están escuchando, están observando, están evaluando. Pero llega el momento que les toca a ellos decidir. Y ellos van a decidir en función de que su entendimiento, la mayoría de los electores, es lo que le beneficia a su partido y al país. Y yo creo que cuando uno ve esa papeleta ahora de los dos partidos, y obviamente luego cuando entraremos ahora con los demás partidos, ahí hay gente buena, en todos los partidos hay gente buena, hay buenos candidatos. Y creo, para la pregunta de ahorita tratándola, creo que sí, que hay un problema en los partidos principales que tienen que revisar sus números, y creo que es muy posible que esto sea una señal también en el asunto de la participación de que puede venir un incremento en el voto mixto y de candidatura en esta próxima elección de gobierno. ¿Qué? Pues mira, yo creo que, y acojo como una muy buena idea la de que Jennifer debe citar a los perdedores, en ese sentido emular a Cida Calderón, que llegó a la gobernación. Así fue. O sea, y no llegue así como él muy bien ha dicho, sino tiene buenas ideas y siendo trabajador. Creo además que hay que diseñar una campaña distinta a la que se ha diseñado en elecciones anteriores. O sea, esta primaria demostró que las reglas del pasado no necesariamente funcionan. Pues hay que ahora proyectar eso al día de las elecciones. Primero porque tenemos unos partidos emergentes y eso hay que bregar con esa situación. Segundo, porque yo creo que hay espacio, no tan solo para el voto tapadito, que yo creo que Jennifer lo ganó en esta primaria, sino para el voto escapadito. El voto escapadito siendo personas de otros partidos que preferirían haber podido votar en la primaria del PNP y que pueden ser invitados a votar por Jennifer, aunque no sea la candidata de su preferencia partidista. Y eso, Jennifer, yo creo que va a cultivar eso, porque creo que le ha sido efectivo en el pasado, y si lo cultiva puede ser efectivo en esta ocasión. Creo además que ambos partidos principales tienen que revisar sus filosofías políticas y de gobierno. Yo creo que un grave error que cometió el Partido Popular en la legislatura, en los nombramientos, es que estaban buscando la perfección. La función del Senado y en pocas ocasiones en la Cámara no es la de confirmar las mejores personas a las posiciones de gabinete, etcétera, que les corresponden. Es si la persona cualifica o no cualifica. Cuando yo era presidente del Senado, yo confirmé a personas que no eran las mejores personas, pero cumplían con los requisitos mínimos del cargo para el cual estaban siendo nominados. Si no daban el grado después, eso era problema de Aníbal como gobernador, eso no era problema mío. En esta ocasión, lo primero que ocurrió fue que mezclaron issues que no tienen que ver con el nominado al decidir si confirmaban el nominado. Gracias a eso fue que Puerto Rico no pudo disfrutar por 4 años con la incumbencia de Larry Selhammer como secretario de Estado. Si tú haces una encuesta, el 90% de la gente estaba de acuerdo con que Larry Selhammer debía ser confirmado, pero no lo fue porque la Cámara mezcló issues electorales con el nombramiento de Larry Selhammer. Eso estuvo equivocado. De igual manera, el Senado ha dejado sin confirmar a personas por issues que no tienen que ver con si la persona cumplía con el mínimo necesario para el cargo. Yo iría más lejos. Mi recomendación a la gobernadora electa sería que no nombrara en receso el 2 de enero a nadie que no fuera estrictamente necesario hacerlo. Ella podría nombrar interinos en todas las agencias y el día en que comienza la sesión en la legislatura,
entonces nominar a las personas que ella quiere en cada cargo y que la legislatura trabaje aceleradamente para confirmar a esas personas. Porque fíjate qué es lo que pasa. Yo vengo y nombro a Colbert secretario de Educación. Y él entonces empieza, como nombramiento del receso, empieza a ejercer el cargo completamente. Y empieza a nombrar directores regionales y esto y lo otro. Y entonces lo que hace es que empieza a acumular votos en contra. Un senador de distrito, donde él nombró un director regional que no era el que el senador de distrito quería. Y dice, pero voy a votar en contra. Voto castigo, apenas comenzado el cuatrenio. Pues no. Lo que se debe hacer es, le voy a nominar sin que ejerza el cargo, porque no era un nombramiento de receso. Hay unos interinos que van a estar formando el departamento, y cuando él sea confirmado, entonces juramenta el cargo basado en una evaluación, la confirmación de sus capacidades, de su récord académico, de sus experiencias previas en otros cargos, pero no a base del ejercicio del cargo al cual ha sido nominado. De hecho, yo he escrito cientos de columnas para El Vocero, de otros periódicos, otros escritos, pero solamente he escrito un solo artículo de revista jurídica. Y se llama básicamente Nombramientos de receso de la excepción a la regla. Y en ese artículo yo recomiendo precisamente lo que estoy diciendo hoy, que debería ser la manera de bregar con todo esto. De igual manera, creo que la candidata nuestra a la gobernación debe ahora confeccionar una plataforma que incluya todas las ideas de ella y otras ideas que vengan de otras fuentes dentro y fuera del partido. Y que esa sea la plataforma del PNP, que el PNP apruebe en su asamblea de programa de gobierno, que se supone que sea a finales de agosto, para que sea una plataforma no meramente del PNP, sino de distintas partes del pueblo de Puerto Rico. Y creo que el año que viene también ella debe presentar legislación para que en las próximas elecciones el pueblo no se limite a votar por 6 personas en el gobierno estatal, sino que tenga la oportunidad de participar democráticamente en la selección de un gobierno estatal mucho más democrático, mucho más amplio, empezando por la elección de un vicegobernador. Puerto Rico es la única jurisdicción bajo la bandera americana donde los electores no escogemos al vicegobernador. Eso tiene que cambiar. De igual manera, aunque parezca difícil, debemos elegir al secretario de Justicia. Solamente un puñado de estados de la Unión no elige a su attorney general. En Puerto Rico debemos tener eso. Debemos también virar patas para arriba el Departamento de Educación. En vez de tener un secretario nombrado por el gobernador que lo decide todo, debemos virar ese triángulo al revés y que quienes tengan el poder sean juntas escolares electivas en elecciones no partidistas. Y fíjate, en esas juntas escolares se podrían colar personas que simpatizan con algunos de los partidos emergentes. Y los PNP y populares podrían votar por alguna de esas personas, porque ya no va a estar en juego el estatus político. Sería si son buenos administradores escolares o no lo son. Y podría permitir que entonces los padres que estén inconformes con cómo funciona la escuela, que no van a votar en contra del gobernador por eso, porque hay muchas razones para tú votar a favor o en contra de un gobernador, que sí puedan votar para afuera a los miembros de la junta escolar que no estén haciendo el trabajo de tener un sistema educativo de excelencia. Porque es que las escuelas públicas en toda la nación
gradúan estudiantes que entran a Harvard, que entran a Princeton, que entran a Columbia. Y aquí en Puerto Rico no tenemos eso. De hecho, en Puerto Rico, los graduandos de escuela pública no entran a la UPI, porque en la UPI admiten más estudiantes de escuelas privadas que sacan mejores notas, que tienen mejores exámenes, que los de escuela pública. Entonces, el estudiante de escuela pública tiene que irse a una universidad privada a pagar más, y el estudiante de escuelas privadas entra a la Universidad de Puerto Rico, donde paga menos. Hoy aspirante, algo que quieras agregar a lo expuesto, algo que hoy aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista sostuvo en el momento de su campaña. Ella mencionaba el hecho de que ella iba a limpiar a todos los directores de las agencias. Eso fue una que inclusive generó bastante issue en torno a su campaña. Partiendo de esa premisa ya sale electa, pero nos quedan unos cuantos meses de aquí a las elecciones de noviembre 5. ¿Qué podemos esperar en términos operacionales? El país tiene que continuar, hay un gobernador electo que culmina en diciembre 31 para dar paso a la nueva. Entonces, ¿qué podemos esperar en torno a esto? Yo creo que aquí hay un asunto, ¿verdad?, importante, en el sentido de que la campaña, una de las principales narrativas de la campaña de Jennifer González era que lo que está pasando no funciona, lo que está no sirve. Y desde esa perspectiva, yo creo que ese aspecto va a estar sobre la campaña de aquí al 5 de noviembre y sobre la ejecutoria que pueda tener, ¿verdad?, el gobernador de aquí al 31 ¿verdad?, o el 2 de enero, ¿verdad? Eso es un asunto que por más que tú te reúnas, echar para atrás o echar para adelante con relación a... son buena gente, pero no están ejecutando. Me puedo reunir con ellos y llegar a acuerdo, pero sigue estando mal la cosa. Y si el gobernador lo que pretende es seguir haciendo las cosas como las ha estado haciendo, pues las estará haciendo mal para la propia candidata del PNP. Así que ahí hay unos issues de narrativa, que hay unas contradicciones serias, ¿verdad?, que van a tener que manejar desde la perspectiva en visión para el noviembre y desde la perspectiva gubernamental también. Va a seguir siendo la candidata a la gobernación por el PNP crítica de las acciones que tomará el gobernador de aquí en adelante. El gobernador va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora. Eso es una pregunta que se va a traer en colación durante la campaña, y yo creo que va a generar, ¿verdad?, una discusión ante el país y una discusión en cuanto a la sinceridad de una narrativa y la consistencia de un discurso que funcionó para las primarias, pero va a crear un problema de aquí a las elecciones desde esa perspectiva. Yo también pienso que en esa primaria la candidata a la gobernación por el partido PNP no tuvo unos cuestionamientos que va a tener de aquí a las elecciones, porque ella sí hizo, ¿verdad? Si uno ve el comportamiento de los electores, ella tuvo un respaldo muy grande a nivel isla, un respaldo muy grande en los lugares donde hay mayor votante conservador. Ella hizo un approach a esos votantes durante la campaña política, pero no hubo un cuestionamiento de sus posturas, realmente, porque el gobernador, ¿verdad?, no era ese tipo de narrativa la que el gobernador tiene dentro de su campaña y su visión de gobierno. Yo creo que de aquí a noviembre va a haber unos cuestionamientos en cuanto a esa base conservadora y un llamado a ver cuán verdaderamente conservadora es ella o no, de dónde está parada en asuntos como el asunto, el asunto como la ideología de género, el asunto de los derechos de los padres a criar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, asuntos neurálgicos para un electorado que yo creo que ha demostrado que tiene peso. Y en ese sentido, yo creo que va a tener unos retos de aquí a las elecciones con ese tipo de votante que pudo haberla respaldado en las primarias con tal de derrotar al gobernador, pero no necesariamente
son votantes que en ese proceso van a mantenerse ahí y eso estará, ¿verdad?, por verse de aquí en adelante. Yo creo que ese es probablemente el reto más grande que tiene la comisionada residente, precisamente porque el gobernador es incumbente, va a ejercer el cargo hasta el último día, va a tomar decisiones, no va a renunciar ni consultarle a ella su nombramiento o sus acciones, o sea, va a ejercer, tiene un mandato por 4 años, no es por 3 años y medio. Sí, como él mencionaba O sea, en el día de las va a elecciones. ejercer el poder con toda su facultad, tomará sus decisiones, algunas Jennifer González lo respaldará, en otras no, o sea, eso va a pasar. Y lo importante, la responsabilidad es con el país que los servicios tienen que continuar y eso es una responsabilidad del gobernador. No es de ella en ese sentido, pero sí, decisiones adversas tienen un costo político porque es el mismo partido, ¿no? Y el efecto que tienen decisiones erradas es sobre el voto íntegro. ¿A qué me refiero? Precedentes anteriores, cuando entró David Bernier, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, en un periodo, básicamente en su último año, porque no tuvo primaria, así que estuvo un año, básicamente, Alejandro gobernando, 10 meses, básicamente. Y hubo decisiones que David Bernier tuvo que diferir de él públicamente, ¿verdad? Pero era el partido de gobierno, no logró ganar. Así que el mismo punto de partida de la conversación de esta entrevista, la sobreconfianza es un enemigo terrible. Y si ya el PNP cree que ganó porque Jennifer se ganó al gobernador, cuidado. ¿Por qué? Porque queda mucho tiempo, porque es un gobierno, va a comenzar la salida de jefes de agencia, va a salir en semanas, si no en días. Van a empezar a moverse, ya hay bajas en la Comisión Estatal de Elecciones, y va a haber cambio. Esto va a ser un proceso irreversible y nadie lo va a poder detener. Porque también los funcionarios públicos son padres y madres de familia que empiezan a buscar oportunidades profesionales y no van a esperar al cambio de gobierno. Algunos sí lo podrán hacer, otros no. ¿Qué efecto tiene eso sobre lo que algunos han dicho, que el gobierno se va a caer o se va a paralizar? Yo no creo que se va a caer ni va a colapsar el gobierno, pero puede haber algunos procesos que van a detenerse o a correr de manera más lenta de lo que ya están corriendo. Y aquellas decisiones que tengan alguna importancia fiscal, financiera, controversial, de controversia pública o de impactos legales o de asuntos que requieren opiniones, consultas éticas o consultas legales, los jefes de agencia van a decir: ahora, espérate un momentito, porque yo antes de irme no voy a ponerme a formar un contrato aquí que después de 1 año y medio porque me estén llamando de Fortaleza. Ahora comienzan los jefes de agencia a ser mucho más rigurosos porque ya están de salida. Ella lo dijo desde el principio. Esta expresión de limpiar la casa que ella dio, ella lo midió. Eso es una expresión que se mide en encuesta. Y esa expresión de hay que limpiar la casa, que como ella lo repitió, la manera que lo repitió, yo no tengo duda alguna que eso está medido. Ella tenía yo diría, más del 70% de los electores diciendo que esa frase, porque ¿verdad?, se entiende claramente a lo que se refiere, que hay que hacer todo un cambio en el andamiaje, tenía respaldo de la gente. Si no lo hubiese hecho, jamás lo hubiese hecho, porque sabe las implicaciones que tiene. El gobierno es una cosa, el partido, el liderato del partido, otra cosa es abajo los electores. Y los electores no estaban en la onda de que aquí está todo bien. Si lo están sufriendo igual que el resto de la gente. Cuando se le va la luz, se le va la luz a los populares y los PNP también. No a los populares nada más, ni a los independentistas, se le van a los PNP también. O sea, así que eso ella lo midió. Ella tenía el pulso de la gente, ella tenía el sentido de lo que estaba ocurriendo en el país. Y esa fue su campaña, ¿no? Así que este es el reto. Si el funcionamiento, el resto del funcionamiento, y ahí es clave la figura del gobernador. O sea, el daño o la ayuda que le puede hacer depende del grado de que él esté encima de las cosas. Va a haber decisiones que probablemente tenga que llamarle y consultarle. O sea, aquí se va a tomar una decisión que ya sabemos todos que va a pasar, que en cuestión de días el gobernador va a convocar una consulta de estatus de aquí a noviembre. Eso, el primer efecto que va a tener eso, que ya va a polarizar el país. Va a pasar porque los populares, los estados libristas van a decir, y esa quizás es la herramienta que necesitan los populares para activarse, decir: me va a dejar fuera de la papeleta porque el ELA no va a estar. Así que ya eso tiene un efecto político. Ya el Partido Popular va a provocar que se va a activar aún más su base porque van a estar fuera de una papeleta de nuevo. ¿Y qué va a pasar? Vienen entonces los otros sectores. ¿Qué van a hacer con esa papeleta? El PIB lo va a endosar
porque en esa papeleta que van a utilizar, los fondos federales y la ciudadanía americana se pierden. Está en el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González en 10 años. Lo dicen en blanco y negro. ¿Qué va a hacer Juan Dalmau? ¿Va a apoyar esa papeleta o la va a tirar en blanco? ¿Qué van a hacer los populares? O sea, ya tú abres entonces ahora unas discusiones que tienen impactos políticos, pero va a ser una decisión del gobernador, porque la decisión es del solo, porque tiene que firmar una orden ejecutiva, porque ya está autorizado en ley y eso no va a la legislatura. Así que ese es el primer, yo diría, esa va a ser la primera controversia política que va a generar en cuestión de días o semanas cuando el gobernador anuncie que lo va a hacer, porque ella lo exigió y lo reclamó, y él lo va a hacer. Entonces no hay de otra. Por lo tanto, ahí ya tú tienes un elemento que va a generar toda una controversia en esta campaña de nuevo, de aquí a noviembre. Así que sí, las decisiones del gobernador, algunas le consultará, otras no, algunas le ayudarán a ella, otras no. Eso va a ser parte del proceso político de la campaña. ¿Qué coincides? Varias cosas. En cuanto a los nombramientos, yo creo que se puede interpretar las palabras de ella como que la gente no se va a quedar en las posiciones en que están, que van a haber cambios en la posición. Creo que una excepción va a ser la directora de Ciencias Forenses. Voy a decir que se comentó que no aplicaría a ella, que es la doctora María Conte, que es extraordinaria, excepto por 3 defectos que tiene, que ella no se comunica con sus pacientes, no les informa el diagnóstico, y si está en medio de una operación y se acaba la anestesia, ella sigue operando. Pues son autopsias. Pero, y yo se lo he dicho en la cara a ella, así que lo dije una vez hasta en una reunión de gabinete, y todo el mundo estaba serio hasta que el gobernador empezó a reírse, que entonces todo el mundo se rió. Pero eso no quiere decir que no haya alguien talentoso que pueda ser considerado para otras posiciones en el gobierno. Pero claramente la idea es que haya un cambio de gobierno, realmente. Segundo, aunque vamos a estar hablando del plebiscito durante la mitad de los programas que tengamos de aquí a las elecciones. Sí, me imagino que eso va a seguir el próximo tema cuando las próximas semanas regresen. Sí, pero Jorge, tienes que tener claro que no va a estar en la papeleta plebiscitaria el llamado Estado Libre Asociado. Pues no tendrá efecto. La Cámara de quinta vez no tendrá efecto. De nuevo. La Cámara de Representantes. Es que yo te digo, que va a provocar. La Cámara de Representantes Federal. Como que esta discusión la hemos tenido antes. Sí, o sea, Eso será el tema del próximo programa para debatir el filtro. La Cámara de Representantes Federal, por unanimidad de todos los correligionarios tuyos y míos demócratas en la Cámara de Representantes Federal, todos votaron para que se excluya del plebiscito toda alternativa que sea colonial o sea territorial, y el llamado Estado Libre Asociado que propulsa tu candidato a comisionado residente y pocos más dentro del Partido Popular es colonial, es territorial. Así que van a haber alternativas no coloniales, no territoriales, permanentes. Yo sufrí una operación de cáncer, y cuando el cirujano, el doctor se reunió conmigo, me dijo: hay varias alternativas. Una es sacar el tumor completamente. Otra es tratarlo con radiación. Otra es meterle quimioterapia. Me dio 3 alternativas. No me dio 4. No me dijo: vamos a dejar el tumor ahí a mirarlo. No me dio esa alternativa. De igual manera, el ELA es el tumor canceroso del problema del estatus político de Puerto Rico. Y te van a dar 3 alternativas, pero no te van a dar la cuarta. No te van a decir: pues deja Puerto Rico tal como está. Esa no es alternativa si quieres resolver el problema. Así que en esas estamos. Pues algo más que quieras para cerrar. Realmente les agradezco una vez más. Podemos estar la tarde completa discutiendo todo este análisis, pero les agradezco inmensamente. La vamos a estar en no, definitivamente. Y sobre este tema me imagino que sí, pero les agradezco inmensamente el haber compartido conmigo en la tarde de hoy, y a todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias por continuar en nuestras plataformas.
Que tengan linda tarde. Buenas tardes.